desarrollo en infraestructura es motor de la economía. Alinear los recursos técnicos, financieros y humanos no es tarea fácil. En Duomo te ayudamos a transformar una idea de proyecto en una obra. A través de nuestros servicios de estructuración de proyectos público-privados, como son las asociaciones público-privadas o APPs, los proyectos de prestación de servicios y las concesiones. Arrendamientos puros y financieros para el equipamiento de obra, revisión de áreas de oportunidad en las finanzas, propuestas y alternativas de financiamiento, bajo una metodología de gobernanza que permite la convergencia entre el sector público, el sector privado, la academia y, por supuesto, la sociedad. Para más información, búscanos en duomobrunel.com. Bienvenidos al segundo día del Foro Digital Alcaldes de México. Les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales utilizando el hashtag Foro Alcaldes Digital y los invitamos a realizar sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, indicando su nombre y su cargo. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Daremos inicio a la sesión del día de hoy con el panel Esquemas innovadores para desarrollar obra pública en tiempos de escasez, en el que nos acompañan Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, y Úrsula Carreño, presidenta de Duomo Brunel. Para moderar la sesión, nos acompaña también Eduardo López Moreno, quien es titular de ONU Habitat en México. Eduardo López Moreno es doctor en Geografía Urbana por la Universidad Sorbona en París, Francia. Tiene maestría en Sociología Urbana por la Universidad de París, Saint-Denis, y estudios universitarios en Arquitectura por la Universidad de Guadalajara, en México. En los últimos 4 años, fungió como director de estudios de la ciudad para ONU Habitat. Es coordinador y principal autor del Reporte Mundial de las Ciudades, publicado por ONU Habitat en 2006, 2008, 2010 y 2012. Entre 2002 y 2008, fungió como jefe del Observatorio Mundial Urbano y entre 1999 y 2002 fue consejero técnico superior en la Oficina para África y los Países Árabes de ONU Habitat. Eduardo López tiene más de 25 años de experiencia académica y profesional en los temas de política de desarrollo urbano y vivienda, reducción de pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes y fungir como moderador en este evento tan importante. Para nosotros, el trabajo de los alcaldes, somos la agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene el mandato único, diría yo, de trabajar directamente con los alcaldes. Y cuando trabajamos con los alcaldes, trabajamos con una plétora de actores técnicos y políticos y de financiamiento a nivel local. ONU Habitat se encarga en el Sistema de Naciones Unidas, entre otras cosas, y en un vínculo directo con este tema, en responder a la crisis generada por el COVID y la pandemia. Estamos preparando un estudio que llamaremos, es un título provisional, el estado de las ciudades del mundo viviendo con pandemias, porque es muy probable que ese será el futuro, desgraciadamente, de la humanidad. Y queremos saber cuál es el papel tan importante que le toca a los municipios, a la obra pública, a los financiadores, a los constructores y en general a todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades. Me gustaría en un tiempo corto darles algunos datos importantes. El 90% de los casos de COVID, 90%, ha sido en ciudades. Es decir, COVID es una crisis urbana. Ahora, hay un cambio interesante. Se inició en grandes ciudades con mucha conectividad, con mucha exposición a un mundo conectado, pero también de negocios. Pero hoy día está moviéndose a ciudades pequeñas y en algunos países a zonas rurales. Y esto nos lleva al entendimiento importante de algo. No es una crisis nada más de salud, es una crisis económica, es una pandemia económica, como se ha dicho. Países se han visto seriamente afectados, datos importantes, pérdida de empleo de más de 100 millones en el mundo, 70% de los empleos formales existentes
llegan a bajar ingresos hasta un 50%, los municipios pierden la capacidad de obtener recursos propios entre un 30 y un 50%, y las transferencias del gobierno central se van a reducir en proporciones similares. Una crisis que requiere respuestas nuevas, diferentes, innovadoras. Y hemos descubierto algo importante en ONU Habitat. La obra pública, el trabajo de los alcaldes, es central en este trabajo. Si el 90% de los casos se han dado en ciudades, quiere decir que al frente de las respuestas deben de estar las autoridades locales. Y quiere decir también que en esta doble crisis de salud y de economía se requieren respuestas que llamamos anticíclicas. Y estas respuestas anticíclicas, los estudios nos muestran con toda claridad que la obra pública, la obra de infraestructura, es el elemento central para hacer dos cosas. En una respuesta de territorialidad a la pandemia, acercar las soluciones en donde se deben de tomar las respuestas, y dos, incentivar la economía, generar nuevos empleos, crear nuevas condiciones para ser más vibrantes, para ser más económicamente lúcidas las ciudades. La obra pública y la infraestructura juegan un papel central. Y como lo dijo un video de introducción, en esto las asociaciones públicas privadas, que llamamos nosotros de 3Ps, públicas, privadas y también de las personas, es decir, people, viene del inglés, es fundamental para una respuesta de este tipo. Tenemos hoy un panel realmente de primera, y cuando digo de primera es porque hemos visto y hemos escuchado en anteriores ocasiones a quienes nos presentarán, sabemos de su capacidad de entender la situación y de innovación, y me gustaría sin más presentar este panel. Empiezo con el orden que van a hablar, no con el orden de Kennedy, disculpen por eso, al presidente municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, a Juan Hugo de la Rosa García. Una semblanza breve, porque tiene un currículum impresionante. El presidente municipal inició sus labores con organizaciones sociales en favor de mejoras para la población. En el año 2000 al 2005 fue director de las áreas de administración y de servicios públicos del mismo municipio de Nezahualcóyotl. Ahí implementó, y por eso decía que tiene grandes conocimientos de conectar acciones de innovación con política pública, un programa municipal de separación de desechos domiciliarios que se convirtieron en una ley en el mismo Estado de México. El señor Juan José de la Rosa García ha sido diputado federal y diputado local del Estado de México, fue presidente del Partido de la Revolución Democrática, fue electo presidente municipal en un primer término del 2016 y el 2018. Evidentemente su buen actuar y sus buenos resultados lo llevaron a reelegirse para el periodo actual 2019-21, y él ha sido presidente del Colegio de la Comisión Nacional de Autoridades Locales del PRD y también presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México. Actualmente, el presidente municipal representa a los alcaldes del Estado de México en la Comisión Nacional de Seguridad y preside la Comisión de Proximidad Social en este mismo organismo. Por decisión propia, el presidente municipal actúa hoy como un presidente independiente. Un panel de lujo, lo dije, y como ustedes lo vieron en la introducción, Úrsula Carreño, quien es la flamante presidenta de Duomo Brunel, es una economista con 19 años de experiencia en finanzas públicas y en la estructuración de proyectos de infraestructura a nivel nacional y subnacional. Ha trabajado muchísimo, y seguramente lo vamos a escuchar, en proyectos públicos privados, en el diseño de los sistemas de inversión pública y la evaluación socioeconómica de proyectos. Todo esto al centro, en el núcleo fundamental de lo que serán las respuestas estructuradas de economía, de finanzas, de respuesta local a la crisis que estamos viviendo. Úrsula Carreño actualmente se desempeña como consultora en infraestructura para los 3 niveles de gobierno. Ha sido también funcionaria pública. Se desempeñó como subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2018 y fue la titular de la unidad de inversiones de la misma secretaría en el 2012 y en el 2018. Sin más, me gustaría darle la palabra en una primera ronda en donde escucharemos al presidente municipal, Juan José de la Rosa García, quien tendrá 20 minutos
para decirnos su visión sobre las autoridades locales, las respuestas locales, la función de los alcaldes y las respuestas de la obra pública en esto. Alcalde Juan José de la Rosa, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Sí, bueno, Juan Hugo de la Rosa. Muy buenos días. Pues en primer lugar agradecer a Eduardo López por la presentación. También saludar ahí a Norma Pérez y felicitar a Alcaldes de México por la organización de este evento tan importante, porque nos permite pues visibilizar la problemática que hoy vivimos desde los gobiernos locales. Desde luego, la participación de ONU Habitat en estos temas, pues hoy por hoy es fundamental, porque coincidimos, creo que, en que esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia el papel que juegan los gobiernos municipales en la vida cotidiana de la gente. Es decir, esto siempre ha sido así. Sin embargo, la crisis ha permitido que se visibilice mucho más esta situación. Yo decía que cuando el gobierno federal llamó a que se cerraran las oficinas, pues desde el gobierno federal o desde los gobiernos estatales era mucho más sencillo que pudieran suspender actividades, pero cuando nos pusimos a revisar desde el gobierno local qué actividades podíamos suspender ante la pandemia, pues nos fue muy difícil poder encontrar una sola área que no sea fundamental en la vida diaria de nuestra gente. Es decir, no podíamos nosotros dejar de recoger la basura, dejar de estar atendiendo el alumbrado público, dejar de atender sobre todo la seguridad, dejar de atender los panteones, el registro civil, en fin, todas las actividades que desarrolla el gobierno municipal son fundamentales para la vida de las personas. Entonces, por eso coincidimos totalmente en esa parte y esto pues nos lleva precisamente a ver que ese papel tan relevante que tienen que jugar los gobiernos, no solo para atender ya el tema de la crisis en sí, o de atender sus temas diarios, de atender los servicios públicos, de atender, de hacer obra pública, sino en general, cómo los gobiernos municipales tienen que hacer frente a cualquier situación que se presenta, y en este caso la crisis sanitaria, aún incluso con algunas tareas que están fuera de su propia responsabilidad, porque como todos sabemos, pues el gobierno municipal es el primer respondiente siempre ante la población, y esto pues nos obliga a buscar salidas, buscar alternativas para enfrentar los distintos problemas que se presentan, así sean incluso en el tema de salud, que es que aunque no es nuestra facultad, pero por supuesto, ante la problemática que hemos estado viviendo en esta pandemia, pues nos obligaba a estar buscando alternativas. Así lo hicimos, o lo hemos venido haciendo, porque no podemos hablar de ninguna manera de que ya hemos superado la crisis. En este momento todavía tenemos incluso un por lo menos ligero repunte en la zona. Esta zona donde nosotros vivimos, donde está ubicado nuestro municipio, que es la zona oriente del Valle de México, y que se convirtió en uno de los focos principales a nivel nacional con respecto a la pandemia, llegando a representar en algún momento hasta el 22% del total de casos a nivel nacional. Pues esto nos hablará de qué tan grave ha sido para nosotros esta situación, y que hemos tenido que innovar, hemos tenido que incluso estar haciendo algunas acciones, insisto,
que hasta incluso están fuera de nuestras propias facultades. Entonces, de ahí, y además nos ha obligado a coordinar nuestros esfuerzos de manera regional y nos ha obligado también a recurrir al apoyo de la ciencia para poder enfrentar esta situación. Entonces, efectivamente, insisto, esto es la respuesta que hayan dado los gobiernos locales ante esta situación. Incluso es fundamental hoy también para cómo la gente esté resintiendo en este momento. Por un lado, la crisis sanitaria, que ya de por sí ha dejado severas consecuencias, y ahora, como bien comentaba Eduardo, la situación de la crisis económica, que es hoy una de las más graves situaciones que estamos viviendo. Incluso el desgaste que ha sufrido la economía de las familias. Aquí en nuestra zona, que es una zona de relativamente bajo ingreso, podríamos hablar de que el atender a un enfermo en casa ha implicado un gasto de entre 30 a 40 mil pesos. Eso con todas las limitaciones. Por supuesto, quienes han tenido otras oportunidades, sus costos han sido mucho más elevados. Y esto, pues desde luego, aunado a toda la crisis que venimos sufriendo ya a nivel nacional, y también con implicaciones hacia lo local, por supuesto, esta cuestión de lo que se comentaba también, la reducción tan importante que tenemos en materia de recursos propios. Nosotros también, efectivamente, andamos aproximadamente en el 30% de reducción de nuestros recursos federales y andamos en alrededor del 40% de reducción en nuestros recursos propios. Esto, desde luego, que va a dificultar muchísimo más para todos los gobiernos locales el poder cumplir con sus obligaciones y con las necesidades que tiene la propia población. Por eso creo que hoy es mucho más importante el poder revisar el cómo atender de mejor manera esta situación, de tal manera que podamos estirar al máximo los pocos recursos con los que hoy contamos. Nosotros hemos partido de la idea de que juega un papel fundamental en esto, por supuesto, la planeación. Desgraciadamente, los gobiernos locales generalmente solo planean para el corto plazo, a veces incluso para el cortísimo plazo, es decir, solamente planean por año, a veces ni siquiera planean para los 3 años. Y esto, desde luego, que ya en sí es una gran limitante, porque difícilmente se atienden las obras de mayor envergadura, las obras que realmente puedan resolver de fondo los problemas de la población. Nosotros, y gracias también a la confianza de la población, hemos tenido la oportunidad de tener un gobierno de continuidad, y esto sí nos ha permitido lograr avanzar muchísimo más en lo que planificamos desde el principio de la administración. Hay obras muy importantes que planificamos desde el 2016, cuando iniciamos nuestro gobierno, sobre todo el tema de la sustitución de la red de agua potable, que hasta el día de hoy tiene ya una inversión de más de 2,000 millones de pesos, con un avance significativo de alrededor de el 40% para sustituir alrededor de 1,200 kilómetros que componen nuestra red de agua potable.
Esta es una de las más grandes obras, o más bien la obra más grande que nos propusimos hacer durante estos 2 periodos de gobierno, y que nos va a permitir atender varios temas al mismo tiempo. Por un lado, resolver la gran escasez de agua que teníamos en muchas de nuestras colonias, recuperar gran parte del caudal que se pierde en nuestras redes por la situación que guardan las instalaciones que tenemos, y por el otro lado, pues con esto garantizar que podamos tener agua por más tiempo. Entonces, esto es una de las obras que planificamos desde el principio y que nos va a permitir resolver no solo para este momento, sino para la posteridad, esta gran problemática del agua, que sin duda para las zonas metropolitanas será un problema que se vendrá agravando cada vez más. Entonces, pero el gran problema es, nosotros les decía, tenemos un avance de cerca del 40%, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que esta obra se mantenga, que siga su curso si no tenemos hoy los recursos necesarios? Lo mismo con lo que tiene que ver con la obra para poder garantizar una mejor calidad de vida a la población a través de espacios públicos adecuados, lo que tenemos que hacer para poder atender también nuestro sistema de drenaje, que sin duda es una de las grandes necesidades que tenemos para poder seguir resolviendo estos problemas. Por eso creo que hoy, por un lado, sí tenemos que hacer gobiernos mucho más austeros, buscar mecanismos que nos permitan que los recursos que tenemos les podamos dar un uso más adecuado, pero por el otro lado echar mano de otros mecanismos como los que se estaban planteando. Sin duda, las APPs, sin duda, el buscar recursos internacionales, hoy será una gran necesidad para nuestros gobiernos para lograr que podamos mantener estas obras y planear las obras que vayan realmente a resolver la problemática de la población. Hay muchos otros temas, como es el tema de la movilidad, la sustentabilidad de nuestras ciudades, que requieren de mayores recursos. Por un lado, creo que el gobierno federal tendría que hacer un esfuerzo importante para lograr que se respalde a nuestros gobiernos municipales, pero también necesitamos mucho más apoyo de las instituciones o de los organismos internacionales, como el que representa en este caso ONU Habitat. Para nosotros, pues, es importante participar aquí y buscar esos mecanismos de coordinación, no solo para Nezahualcóyotl. Creo que hoy es una situación que estamos viviendo a nivel nacional y que necesitamos tener respuestas y tener una mayor imaginación. Nosotros hemos, por ejemplo, también incursionado en modernizar nuestra ciudad. Tenemos hoy toda una red de fibra óptica que sin duda también podrá significar una gran oportunidad hacia adelante. Y creo que todos los municipios tendrían que estar buscando cómo hacer obras que no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que estén pensando en esa sustentabilidad que necesitamos para nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Señor alcalde Juan Hugo de la Rosa García, para las gentes que nos están escuchando, presidente municipal de Nezahualcóyotl, una excelente intervención en donde nos hace ver los desafíos de darle continuidad a la obra pública y al mismo tiempo responder a la crisis. Y como bien dice el presidente municipal, a esta doble crisis. Hacerlo desde un mandato que sea eficiente,
me gusta mucho una palabra que él utiliza, donde se pueda estirar y se pueda eficientar el gasto público, entendiendo, curiosamente, muy similar a los estudios de ONU Habitat, que el municipio tendrá un desafío con una reducción del orden del 30 al 40%. Nos habla de innovación y me gustaría reservarla para más adelante hacerle una pregunta al respecto. Me permito presentar a ustedes, ya había hecho un semblante de nuestra distinguida panelista Úrsula Carreño, quien es presidenta de Duomo Brunel y me parece muy inteligentemente estructurado este foro de alcaldes, porque tenemos entonces una muy buena versión de la autoridad local que se enfrenta a este desafío, y tenemos también una excelente versión de una presidenta de una asociación que puede contribuir a enarbolar las respuestas financieras, sociales, de montajes institucionales, de visión del uso de los recursos y de las finanzas para instrumentar las mejores respuestas. Úrsula Carreño, un honor tenerte con nosotros. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días, presidente. Bienvenidos todos a este foro digital y en particular a este segmento en donde estamos tratando esquemas para poder proyectar o desarrollar obra pública, y me voy a permitir compartirles una presentación en la que voy a introducir el contexto en el que estamos desde el punto de vista de inversión, hacia dónde vamos y qué podemos hacer al respecto. La inversión fija bruta es el gasto público y privado realizado en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, y es aquel realizado en el sector de la construcción. Es decir, es toda la obra pública y privada que se lleva a cabo en el país. Esto, al día de hoy, corresponde al 17.9% del Producto Interno Bruto. La meta es llegar al 25% del Producto Interno Bruto para poder tener un crecimiento. ¿Por qué es importante la inversión fija bruta? Porque es un motor de crecimiento, puesto que genera empleos, incrementa la productividad y reduce costos de transacción, es decir, reduce costos tanto para las personas que se trasladan a su trabajo como aquellas que trabajan en cuestiones de obra. En esta gráfica podemos ver cómo ha sido la variación de la inversión desde el año 2019 a junio de 2020. Son cifras que maneja el INEGI y el último corte es a junio de 2020. Si ustedes ven, el comparativo es mes a mes, es decir, el mes de junio al mes anterior, y donde tenemos la mayor caída es en abril de 2020, con el 30.2% de caída, y esto obviamente se debe a la pandemia que estamos viviendo. En comparación, en términos anuales, llevamos 17 meses de caídas consecutivas en la inversión fija bruta. Empezando desde febrero de 2019, la gráfica, la línea azul es 2019 y la línea amarilla es 2020. Hay una ligera recuperación en el mes de junio, porque esto es obviamente a raíz de la apertura de las actividades económicas, y donde tenemos la mayor caída es en los meses de abril y mayo de este año, con el 38.2% y el 38.7% de caída respectivamente. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se ve el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2021? El proyecto contempla recursos por un total de 6.29 billones de pesos, representando una disminución del 0.34% en términos reales con respecto a lo aprobado en 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 21,000 millones de pesos menos para 2021 de lo que traíamos en el 2020.
Los sectores que presentan mayores incrementos en términos reales con respecto a lo aprobado en 2020 son la Secretaría de Turismo, que tiene un incremento del 642%. ¿Por qué? Porque hay recursos que se están destinando al Tren Maya, básicamente. El Instituto Nacional Electoral, con un incremento del 61%, y eso es por las elecciones que se van a llevar a cabo el año que entra, y por lo tanto los recursos que se requieren para la preparación de dichas elecciones. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, con el 47% de incremento, por principalmente el programa de vivienda social. La Secretaría de Defensa Nacional, con el 16%, por los recursos destinados al aeropuerto Felipe Ángeles. Y la Secretaría de Salud, con el 9%, por el programa de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social. Ahora, ¿cómo se ve el tema para los estados y municipios? ¿Cómo están los recursos para las participaciones, el ramo 28, y las aportaciones, que son el ramo 33? Si ustedes se fijan en la gráfica de lo aprobado 2020 contra el proyecto 2021, en el caso del ramo 28 hay una caída del 6% en términos reales, y en el caso del ramo 33, una caída del 1% en términos reales. Que esto ya lo había comentado el presidente municipal, hay menos recursos destinados a estados y municipios. Y además no contempla recursos para el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional y el Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público para Personas con Discapacidad. Resalto esto porque estos fondos eran utilizados tradicionalmente para llevar a cabo obra pública, en particular obras de gran envergadura, como comenta el presidente municipal, en el caso del Fondo Metropolitano y el Regional. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para contrarrestar esta situación, esta crisis o esta situación tan complicada que se nos viene encima? Tenemos que buscar esquemas para desarrollar obra, además del uso de la obra pública financiada, otro tipo de esquemas, como son las alianzas público-privadas, en particular las asociaciones público-privadas, las concesiones y los proyectos de prestación de servicios, y los arrendamientos para equipos y su mantenimiento a través de arrendamientos puros y arrendamientos financieros. En Duomo, en particular, los podemos ayudar a estructurar parcial o integralmente los proyectos para las alianzas público-privadas y los arrendamientos para equipos y su mantenimiento. ¿En qué consisten estas estructuraciones parciales o integrales de proyectos? En el caso de las alianzas público-privadas, los ayudamos a hacer toda la parte de cuestiones técnicas o elementos técnicos, como es el dictamen técnico a nivel anteproyecto o prefactibilidad, es decir, es un nivel antes de un proyecto ejecutivo, en el caso de una obra, pero este dictamen permite llevar a cabo una licitación pública como alianza público-privada. Los apoyamos también para los elementos económico-financieros a través del modelo económico-financiero, es decir, cuánto se estaría pagando por la contraprestación del servicio en caso de que el privado lleve a cabo la construcción, la operación y mantenimiento del proyecto. También hacemos la definición de la fuente y garantía de pago. Aquí es importante porque son proyectos que se caracterizan por ser obligaciones de largo plazo y por lo tanto debe haber una fuente y garantía de pago. Y en esta definición de fuente y garantía de pago hacemos un análisis de las finanzas públicas del municipio para revisar cuál es el estatus de sus ingresos, de sus egresos y obviamente el techo de deuda que tiene el municipio y cuál es el espacio fiscal que tienen para poder contratar este tipo de proyectos.
Al principio yo les comentaba que además de ser obra pública financiada, debemos de revisar este tipo de esquemas que independientemente que la ley de disciplina financiera cataloga a las alianzas público-privadas, ya sea las concesiones, los proyectos de prestación de servicios o las acciones público-privadas como obligaciones de largo plazo, es importante revisar el semáforo que tiene la Secretaría de Hacienda para ver cuál es el espacio fiscal del municipio y poder llevar a cabo este tipo de obras. Asimismo, también los ayudamos en la parte normativa, en la revisión y el cumplimiento de la normativa, básicamente lo que establece la Ley de Disciplina Financiera y, en su caso, las leyes locales. Y además los apoyamos en elementos para su aprobación, que es el dictamen para cabildos y legislaturas. Y finalmente, los llevamos de la mano hasta la licitación a través del modelo de contrato y la convocatoria y bases de licitación. Aquí me detengo un poco en cuanto a lo que he presentado. Duomo lo que hace es ayudar desde el punto de vista de una asesoría de consultoría a los municipios y llevarlos de la mano desde la idea de un proyecto hasta la consecución del mismo, que es el momento de la licitación. Y también se hace una alianza con los privados, es decir, y también es importante que la sociedad esté involucrada. Como lo comentaba el alcalde, en los municipios es compleja la planeación derivado al periodo corto de la administración. Sin embargo, mientras se involucre a la sociedad en este tipo de proyectos, los proyectos pueden ser de gran envergadura y pueden tener un impacto no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. En el caso de los arrendamientos para equipamiento de obra y su mantenimiento, también los apoyamos en elementos técnicos, es decir, hacemos un levantamiento de las necesidades del equipamiento, revisamos los elementos económico-financieros, hacemos una justificación económica de por qué el esquema de arrendamiento es mucho mejor que una adquisición directa del equipamiento. Hacemos un modelo económico-financiero y generamos la estructura de pago dependiendo si el arrendamiento es puro o es financiero. Asimismo, también apoyamos en los elementos normativos, como lo es la revisión y el cumplimiento de la normativa local y, en su caso, la ley de disciplina financiera. Esto, para el tema de los arrendamientos financieros, obviamente entran dentro de la ley de disciplina financiera a hacer un financiamiento de proyectos, en este caso del equipamiento. En el caso del arrendamiento puro, sería a través de la normativa local lo que aplique. También los acompañamos en los elementos para su aprobación. En el caso de un arrendamiento financiero, el dictamen para cabildos y legislaturas. Y finalmente, hasta su consecución, que son los elementos licitatorios, que es el modelo de contrato, la convocatoria y bases de licitación. Ahora, ¿qué tipo de proyectos nosotros estructuramos o proponemos? Pavimentación de vialidades, el aprovechamiento de espacios públicos, esto es, parques, plazas y oficinas administrativas, reordenamiento urbano, residuos sólidos urbanos, proyectos hidráulicos, proyectos de energías renovables y el equipamiento médico, urbano y seguridad. Aquí es importante comentar que hacemos proyectos que pueden ser integrales, es decir, puede haber un proyecto de energía renovable con un proyecto de oficinas administrativas, y lo que hacemos es buscar las mejores opciones para los municipios en donde haya los mayores ahorros que permitan
en su caso, a que esos ahorros sean destinados para otro tipo de necesidades del municipio. Aquí es importante comentarles que, y como lo decía tanto Eduardo como el presidente, la planeación de este tipo de proyectos es muy, muy importante. Toda la parte de estudios tienen una complejidad. Sin embargo, un proyecto bien estructurado de alianza público-privada permea no solo una administración, sino las administraciones subsecuentes. Esto sería la presentación. Agradezco mucho su atención. Y solo restaría comentarles que la experiencia internacional en este tipo de proyectos marca que es hacia donde nos debemos de dirigir. Obviamente, cuando los proyectos están bien estructurados, es importante profesionalizar a los recursos humanos en este tipo de proyectos, y también es muy importante ver más allá de que son proyectos que generan obligaciones de largo plazo. Son proyectos que, como comentaba Eduardo, como comentaba el presidente municipal, sirven para otorgar los servicios públicos que el municipio tiene, tanto por ley orgánica debe de llevarlos a cabo, como también por cuestiones de emergencia llevar a cabo. Me parece que este tipo de esquemas deben de ser mayormente explorados, mayormente explotados, y como lo comento, no es solamente pensar en el corto plazo, sino en el mediano y el largo plazo. Agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Úrsula Carreño, quien es presidenta de Duomo Brunel. Me gustaría rescatar 2 o 3 cosas, pero antes, gentilmente nos ven y nos escuchan, decirles que la dinámica que vamos a continuar, yo me voy a permitir hacer una pregunta en función de lo que escuché tanto al alcalde como a la presidenta de Duomo, y después quisiera que todos ustedes nos escribieran en el chat algunas preguntas que vamos a escoger y les vamos a dirigir entonces a los 2 panelistas tan distinguidos y tan claros en sus presentaciones. Úrsula menciona algunas cosas fundamentales. La nueva normalidad nos impone la necesidad de regresar a una visión mucho más integrada de la ciudad, repensar la ecología, integrar en la ecuación del desarrollo el uso de la energía, el cambio climático, pero también, como bien lo dijo el alcalde, la necesidad del alcalde Juan Hugo de la Rosa, la necesidad de respuestas del día a día, la necesidad de repensar que la obra pública no puede parar, que la función pública no puede parar. Es un desafío enorme, pero sabemos que la inversión fija, y esto nos lo recuerda Úrsula, y me parece un dato muy importante para todos nosotros, que cerca de 20 pesos de cada 100 tienen que ver con la inversión fija. Y como ella dice, queremos aumentarla hasta un 25%. Las estrategias para hacerlo son muy claras. Hay que repensar toda una relación, yo diría una nueva alianza, un pacto social, económico, político, en el que las relaciones entre lo público y lo privado nos lleven a otro estadio en donde podamos pensar que esta articulación es lo que se necesita desde una perspectiva de una lógica de innovación en la acción pública, una innovación que es social, que es económica, que es financiera. Me gusta mucho la presentación de Úrsula porque en Naciones Unidas la llamamos una cadena de valor, es decir, un proceso muy, muy claro que inicia con una visión muy técnica de un dictamen que presenta todo un ecosistema financiero, un análisis donde se puede intervenir y que nos lleva, utilizando las palabras de ella, de la mano a la necesidad de elaborar dictámenes muy claros, de repensar las licitaciones públicas y el camino a la implementación de la obra. Este proceso es fundamental. Y es fundamental hoy día, sobre todo en un mundo de COVID, porque algo que nos está tocando a la puerta claramente es la noción de que tenemos que repensar los modelos en que hacemos las cosas. Tenemos que tener a la gente, los impactos y la necesidad de articular diferentes elementos como una acción fundamental. Me gustaría regresar
a nuestro primer panelista, Juan Hugo de la Rosa García, y hacerle una pregunta muy puntual y también tener una respuesta, si pudiéramos, señor presidente municipal de Nezahualcóyotl, en 2, máximo 3 minutos. Y su presentación fue muy clara y nos muestra un desafío fundamental que todos los alcaldes de México y tal vez del mundo, sobre todo aquellos del mundo en donde la elección es el camino para estar en un puesto tan representativo y tan importante, que nos dijera cómo ve usted en un ámbito de reducción de recursos, 3, 4 pesos de cada 10 que se pierden en el municipio por causa de la crisis, ¿cuál sería la idea de una innovación? ¿Dónde estribaría desde una perspectiva institucional y financiera, tal vez un poco vinculado a la presentación de Úrsula, o desde su propia perspectiva, dónde estarían las respuestas? Porque usted dijo algo muy importante y que me gustó mucho. Salimos de una planeación no de corto plazo, sino de cortísimo plazo, a una de mediano y largo plazo. ¿Cómo estructurar una salida mucho más ordenada, una salida mucho más sustentable de esta pandemia, en donde lo social y lo económico vayan de la mano con la salud pública? Señora Carlos, ¿cómo sería usted la noción de innovación en su quehacer cotidiano, entendiendo que es un desafío del día a día que requiere una visión de largo plazo y el sentarse y el repensar muchos de los modelos? Alcalde, la palabra es suya. Sí, gracias. Bien, pues yo creo que la respuesta parte precisamente del tema de la planeación. Yo creo que si los gobiernos locales planean y dentro de todo este esquema de planeación que realicen, pueden ya considerar diversos esquemas de financiamiento, sin duda esto nos podrá permitir lograr los objetivos. Por supuesto que si un gobierno municipal se limita únicamente a lo que recibe de manera regular, que como vimos va a tener muchas limitaciones, incluso en las otras partes que no mencionó Úrsula, pero que también hay reducciones importantes, por ejemplo el Fortasec y otras áreas, pero que al final impactan en todo el presupuesto de los municipios. Nosotros, en este momento, nuestra reducción anda ya alrededor de 600 millones de pesos en lo que va del año. Es decir, no solo es el tema de lo que se presupuesta, porque seguramente esta situación que estamos viviendo no solamente impactará en el año 2020, sino impactará de manera muy importante en el 2021. Entonces, la población, por eso mencionaba el desgaste económico que tiene la población en este momento, la población tampoco en el 2021 va a estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones fiscales. Seguramente la recaudación federal seguirá sufriendo algunas limitaciones, alguna reducción, y con esto afectará de manera grave la parte que se presupueste en cuanto a los ingresos. Y por supuesto, si hoy, como nos decía Úrsula, tenemos una reducción importante, pero en cierto punto no tan significativa como lo que en este año estamos teniendo, pero seguramente ya durante el ejercicio habrá serios problemas. Por eso yo insisto en esta parte. Si hay una planeación de largo plazo y se buscan los diversos mecanismos como las que ya se presentaban hace un momento de las acciones público-privadas, hoy van a ser fundamentales. Pero también en la forma como se ejerza el gasto. Por ejemplo, nosotros en el municipio hemos tenido que cambiar la modalidad de ejecución de muchas de nuestras obras. Estamos haciendo mucho más obra por administración, que nos ha permitido hacer un uso más adecuado de nuestros recursos. Incluso nos permitió generar un programa de empleo temporal
a través del cual estamos generando empleo a más de 800 personas a través de de contratarles para que vayan a hacer de manera directa esta obra. Es obra por administración municipal. Entonces, creo que también tenemos que buscar distintos mecanismos como este que nos permitan, pues, que los recursos nos alcancen para más. Y si en otro momento era muy difícil pensar en estos esquemas de financiamiento, creo que hoy no es si resulta, si lo aceptamos o no, sino que tenemos una gran necesidad de que obras como las que comentaba de nuestra red de agua potable pueda sostenerse, pueda hacerse, y si no es con recursos públicos, sin duda habrá que buscar la posibilidad de que sea a través de recursos privados. Nosotros tenemos en plena construcción un mercado de cárnicos que, derivado de esta misma situación, también se ha quedado a la mitad. Pues desde luego que si nosotros no buscamos algún mecanismo de financiamiento para ello, pues no vamos a resolver todos los problemas que tenemos ahí en el manejo de la carne en nuestro municipio, y no ofreceremos alternativas de crecimiento económico para el mismo. Por eso hay mucho que hacer y hay que generar innovación. Yo hablaba de nuestra red también de fibra óptica, es decir, hay que ir buscando cómo innovemos y cómo utilicemos la tecnología incluso para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Una excelente respuesta, muchas gracias, muy clara, muy objetiva. Me gustaría, en el tiempo que me queda, también hacerle una pregunta a Úrsula, pero recordarles a las gentes que nos están escuchando que sigan anotando algunas preguntas que estoy tomando en cuenta y que les haré en una nueva ronda a ustedes. Úrsula, cuando presentas, de hecho te iba a hacer una pregunta sobre arrendamiento, pero que te la están haciendo, entonces la guardo mejor y la dejo para que la gente la formule. Pero a mí me gustaría mucho que regresáramos a los elementos que tú hablabas. Están trabajando en una cantidad de elementos que tienen que ver con la nueva normalidad en forma muy clara. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de un reordenamiento, de repensar los residuos sólidos, la energía, la planeación medioambiental. Me gustaría, y como tenemos muchos alcaldes que nos escuchan y también mucha gente que trabaja con alcaldes, que nos dijeras en tu perspectiva qué recomendaciones les darías a las autoridades locales para que en un ámbito de reducción constante de recursos se plantearan mecanismos en esta lógica público-privado y en esta revisión de los esquemas actuales de financiamiento para que pudieran relanzar la obra. En los gráficos que nos presentabas vimos algo muy interesante, evidentemente un descenso fundamental en abril, pero luego un repunte cuando se abrieron los semáforos o cuando se abrió la vida un poco. Y entonces en esa lógica de regresar a una cotidianidad en donde estaríamos marcados por muchos desafíos, ¿cómo, Úrsula, recomendarías a los alcaldes que deberían repensar ese ecosistema de financiamiento y cuál sería el papel que tendría lo público y lo privado desde una perspectiva de tu agencia en dándole o brindándole oportunidad de dar asesoría técnica y financiera a los alcaldes? Claro que sí, Eduardo. Bueno, como tú comentabas, tenemos que buscar medidas contracíclicas para poder salir de esta crisis en la que estamos sumergidos a partir de la pandemia. Y una de las medidas contracíclicas, sin duda, es la obra pública, es decir, el desarrollo en infraestructura. Obviamente, al tener una limitación que son recursos públicos escasos, tenemos que recurrir a esquemas diferentes a la obra pública tradicional. Es decir, la obra pública tradicional es el municipio con sus recursos hace la obra pública. Ahorita lo que tenemos que buscar son alternativas como las alianzas público-privadas, en las cuales le permite al municipio en el tiempo, en un periodo contractual a largo plazo, dependiendo obviamente del tipo de proyecto,
en ir amortizando, digamos, el pago de esa obra pública. La diferencia con la obra pública financiada es que la obra pública financiada solamente contempla el llevar a cabo la obra y el municipio paga, digamos, un crédito para realizar esa obra pública. En el caso de las alianzas público-privadas, en particular las acciones público-privadas, el privado hace la obra, la opera y la mantiene, no nada más lleva a cabo la obra. Entonces, ahí hay un ahorro significativo para el municipio en cuanto a la prestación de servicios. ¿Qué es lo que recomiendo o lo que nosotros generalmente hacemos? Es una revisión de las finanzas públicas del municipio para ver dónde hay áreas de oportunidad en donde pueda haber una generación de ahorros, donde se puedan redireccionar los recursos y en particular donde se pueda ver cuál puede ser la fuente y garantía de pago de este tipo de proyectos. Es decir, ya sea a través de ingresos propios, y algunos municipios sus ingresos propios ya están muy comprometidos, o a través de las participaciones y o del ramo 33. En particular, hay algunos proyectos que pueden ser pagados y también garantizados con el país. Entonces, lo que nosotros revisamos es la integralidad del gobierno municipal y enfocarnos en cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos y, como lo comentaba, cuál es el nivel de endeudamiento para poder ver cuál es el espacio que tiene el municipio para poder contratar este tipo de proyectos. Cada proyecto es diferente, no hay una fórmula para todos, cada proyecto se trata de manera diferente y dependiendo de los proyectos es la fuente de financiamiento, el esquema que se puede llevar a cabo. Hay proyectos que el municipio debe de pagar una contraprestación por la obra y la prestación de servicios durante el periodo que dure el contrato. Hay algunos proyectos en los que hay una cuota para el usuario y por lo tanto esa cuota se puede combinar con la parte de los recursos que tiene el municipio y por lo tanto lo que se paga al privado es esa combinación de la cuota más a lo mejor una aportación del municipio, dependiendo nuevamente, como lo comento, del tipo de proyecto. Pero básicamente lo que hay que analizar es cuál es la situación de las finanzas públicas del municipio, cuáles son las necesidades más apremiantes del municipio y hacer una jerarquización de proyectos para poder hacer una planeación que permita ver qué tipo de contratación y qué tipo de esquema es el que mejor le queda al municipio. Muchísimas gracias, Úrsula. Tenemos un público muy, muy activo, lleno de ideas y de buenas preguntas, y me gustaría, sin más, pasar a la última ronda de este panel, en el que yo rescataría un cúmulo de preguntas que agruparía para cada uno de ustedes, tal vez en un par, pidiéndoles que con el tiempo pudiéramos ser un poco corticos, pero al mismo tiempo entender que la gente que nos está escuchando quiere saber más de ustedes y de lo que hacen. Empiezo en el mismo orden que nos ha tocado el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Señor presidente, le preguntan a usted, habló de la importancia de los esquemas que tiene de intervención en el agua. ¿Cuál sería el plan estratégico que lo acompaña? Estas intervenciones en el sector del agua, ¿cuál sería el plan estratégico? Y también con los recursos de excedencia que se han obtenido o se van a obtener, ¿cuál prefiguraría que sería futuro? ¿Dónde se podría intervenir y bajo qué manera? Y la segunda, que tal vez esté muy vinculada, me gustaría limitarla de ahí, quisieran saber en sus dos términos, el pasado y el actual, ¿cuál consideraría usted que son las obras insignia o cuáles serían las obras más paradigmáticas de su gobierno que nos gustaría socializar para que la gente sepa las cosas importantes que se están haciendo en el Nezahualcóyotl y qué tanto han impactado en la población? El micrófono es tuyo. Bien, pues sí, efectivamente, me he referido de manera
insistente a esta obra porque efectivamente es la obra insignia que tomamos, dado que la problemática así nos lo exigía. Es decir, teníamos, porque hemos venido reduciendo ya de manera importante, no lo hemos resuelto, pero sí hemos reducido de manera importante el número de colonias o de zonas que no tenían agua, que por 20 o 30 años no habían tenido agua desde la red. Y esto está pensado de manera, como insisto, no solo en el tema de que garanticemos el agua, que ya de por sí es un tema fundamental, o me refiero no solo para poder resolver a estas colonias o estas zonas que no tenían agua, sino que efectivamente esto lo vimos de manera estratégica, diseñamos todo un plan maestro desde el principio de la administración para poder desarrollar toda esta sustitución de nuestra red de agua potable, porque el agua es uno de los problemas más graves que va a enfrentar la humanidad o incluso ya está enfrentando. En nuestro municipio se venía perdiendo cerca del 40% del agua que recibimos en todas las fracturas que tiene nuestra red. Nuestro suelo es un suelo bastante inestable, producto de la desecación del lago de Texcoco, y esto lo convierte en suelo fangoso que tiene hundimientos superiores al promedio general de la Ciudad de México. Esto agravado por los sismos nos hacía ver este gran problema que significaba el tener ya una red obsoleta que incluso generaba problemas hasta de contaminación de nuestra propia agua. Con esta nueva red que entrará en funcionamiento ya entre 30 y 60 días, estamos a punto de terminar la parte medular de esta red, nos permitirá precisamente, por un lado, recuperar ese caudal, nos permitirá equilibrar de manera más adecuada la distribución de agua en el municipio y nos permitirá al mismo tiempo entregar agua de mejor calidad. Entonces, una de las áreas donde se puede intervenir mejor es precisamente en esta, porque aunque ya concluiríamos la parte medular, que es la distribución, el sistema central de distribución, pero todavía nos falta toda la parte secundaria. Hay muchas oportunidades en el municipio para el crecimiento, sobre todo debido a la gran cantidad de comercio, de negocios que existe, alrededor de 50,400, de acuerdo con el registro del INEGI, pequeños negocios, pero que son el motor fundamental de la economía de nuestro municipio. Sin duda, si le apostamos a esa parte, si logramos apuntalar a todo este comercio local y generarle mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, con eso lograremos que la inmensa mayoría de la población tenga garantizado el sustento y garantizaremos una mejor calidad de vida para los que habitamos en el municipio. Entonces, hay muchas oportunidades de cómo intervenir. Creo que es cuestión, y creo que todos los municipios tienen estas mismas situaciones, que efectivamente es una cuestión de analizar, como ya lo decía Úrsula, de manera particular las necesidades, las condiciones particulares de las finanzas de cada municipio, y con esto poder definir las mejores formas de resolver. Nosotros hemos incursionado en el tema del arrendamiento desde el principio de esta administración también, y quiero decirles que hemos tenido excelentes resultados. Todas nuestras patrullas, una buena parte de los vehículos que utilizamos y otros varios elementos de nuestra infraestructura están en este sistema, y quiero decirles a los alcaldes que es un
una alternativa bastante positiva esta cuestión del arrendamiento. Muchas gracias. Gracias. Tocó precisamente uno de los temas que íbamos a abordar con Úrsula y entonces nos prepara perfectamente una línea de pensamiento y una secuencia lógica en lo que estamos haciendo. Úrsula, hay dos grandes preguntas que te hace el público que está muy bien informado. La primera, si pudieras en pocas palabras decir o repetir cuáles son los beneficios del arrendamiento y cómo separarías aquellos que son más puros y más financieros, digamos. Y la segunda parte de la pregunta, que es un poco diferente, es si tienes datos, ¿qué tanto se usan hoy día en los municipios en México los esquemas públicos-privados? Y la segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva armar toda esta cadena de valor que yo te llamé para que recomendaras a los municipios que empezaran a pensar en términos de una buena salida de la crisis, instrumentando este tipo de alianzas público-privadas, sobre todo, como dijo una de las últimas preguntas, de María de la Luna, de la Luz Sánchez, en un contexto creciente de un recorte presupuestal, ¿cuál sería la cabida para este tipo de acciones? Úrsula. Muchas gracias, sí. Bueno, la diferencia entre arrendamiento puro y financiero básicamente es que en el arrendamiento financiero está la opción de que el municipio se quede al final del contrato con el equipamiento. El arrendamiento puro no. En el arrendamiento puro simplemente es como un contrato de servicios en el que el privado otorga el equipamiento y al final del contrato se lleva el equipo. La diferencia también es que el arrendamiento financiero muchas veces va más allá del periodo de 3 años y el arrendamiento puro es en el periodo de los 3 años, digamos, del municipio. En el caso del arrendamiento financiero sí tiene que pasar por el Cabildo y la legislatura porque es un financiamiento, está considerado como un financiamiento dentro de la ley de disciplina financiera, el arrendamiento puro no. Esas son las diferencias básicamente. Lo que nosotros hacemos es ver cuál es el que más le conviene al municipio, dadas las condiciones del municipio, por el tiempo que quede, por el tema de la deuda, por el tema de los ingresos y de los egresos, como lo había comentado. Pero básicamente la diferencia es esa. Ahora, ¿qué tanto se usan las alianzas público-privadas en los municipios? La verdad es que se ha utilizado muy poco en los municipios. Hay algunos que han llevado a cabo proyectos público-privados para oficinas administrativas, y básicamente luminarias. Eso es en lo que se ha utilizado. ¿Qué tendrían que hacer para planear este tipo de proyectos o cómo poderlos planear? Como lo había comentado en mi intervención anterior, lo primero que hay que revisar es cuáles son las necesidades del municipio y los proyectos hay que catalogarlos en de baja, mediana y alta complejidad. Es decir, obras que se pueden atender de manera inmediata, obras que se pueden atender a lo mejor en un corto o mediano plazo y obras que pudieran ser de gran envergadura, como lo comentó el presidente municipal, que son obras que rebasan administraciones. Dada esa, jerarquización de proyectos, es la complejidad en los estudios. Obviamente las obras que se atienden de manera inmediata, los estudios pueden realizarse en un corto plazo. Y en el caso de las de mediano y largo plazo, dependiendo del tipo de proyecto, es el tiempo que se le tiene que destinar a los estudios. Normalmente este tipo de proyectos van de los 3 a los 6 meses en la planeación de estudios, por lo cual es importante que desde que empiece la administración se empiece a ver en qué proyectos se van a desarrollar a través de este tipo de esquemas, pero sí hay de corto, de mediano y de largo plazo, y es cuál es la inmediatez o cuál es la obra que se tiene que atender de manera inmediata en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias, Úrsula. Me parece muy, muy claro el vínculo que hay tan estrecho
entre el quehacer público del alcalde y el trabajo que tú desarrollas, y me parece necesario impulsar más, y quisiera dar algunos puntos finales sobre esto. El primero, recordar que entrar a la nueva normalidad no es porque la vieja normalidad estaba cansada, es porque fue ella la que provocó la situación en la que estamos. Múltiples formas de desigualdad, de pobreza, como dijo el alcalde de Nezahualcóyotl, una visión muy de corto plazo, muy de ganancia, sin una intervención ecológica, sin pensar en el futuro de nuestras generaciones. Y como también tú lo mencionaste, en donde tal vez el gasto público debería requerir una revisión en muchos de sus ámbitos y pensar más en esta articulación. Cuando hablamos de esta nueva normalidad, hay algunas cosas que a mí me parece importante que quisiera rescatar de las dos presentaciones. Una, muy clara, es que no se podrán dar las alianzas públicas-privadas si no hay la recreación de una nueva empatía, casi diría de una revolución empática, de una visión de cómo trabajamos conjuntamente, en el que replanteemos la geografía de la relación y sepamos que lo público tiene ciertas funciones que hacer y el privado también, pero ese vínculo nos lleva a la necesidad de una acción, de un nuevo pacto casi social, de un nuevo pacto en donde pensemos que la articulación tenemos que dejar de lado muchas veces visiones un poco ideológicas, un poco yo no trabajo con este actor o sí con este, y repensar que en el fondo esta relación que tú planteas, Úrsula, de las alianzas, en el fondo es fundada en una noción de apertura. La nueva normalidad rompe muros y diques y construye puentes y abre puertas. Y para poder abrirlas necesitamos claramente, como bien lo dijo el alcalde, que haya esta noción clara de innovación en donde este desafío tan terrible de responder en el día a día y al mismo tiempo tener la cabeza mirando a un futuro y a una proyección de una visión del desarrollo, en donde, como tú bien lo dices, por otro lado, Úrsula, se requiere en un ámbito de reducción de recursos repensar que los ecosistemas financieros están ahí para darnos nuevas oportunidades, para abrir nuevos horizontes de trabajo y para repensar que la obra pública tiene que vincularse fuertemente con nuevos impactos sociales. Me gusta mucho algo que mencionas entre el quehacer, Úrsula, de tus cosas, que es integrar en forma muy activa, muy holística la necesidad también de la salud pública. A mí me parece que en esta articulación del trabajo del alcalde con el tuyo, lo que tenemos que repensar mucho es la noción de los bienes públicos, la noción de los bienes comunes y cómo el trabajo conjunto va a reconstituirlo. Lo que el alcalde presenta desde una perspectiva de trabajo de agua, pero que tiene que ver con la construcción de la ciudad, en el fondo es restituir la noción de que los bienes públicos deben de pasar claramente por el bien colectivo, por un espíritu de trabajo común, y a mí me parece que esta articulación ha sido muy rica, y quisiera, a nombre de los alcaldes, de la sociedad de alcaldes, este foro tan lúcido, tan vívido, con participación tan activa de tanta gente, en nombre de los alcaldes y de la red y del mismo de ONU Habitat, agradecer su participación, agradecer su tiempo y decirles que estamos encantados de participar en este foro. Y muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, Úrsula, y a todos los que nos escucharon. Un placer estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes del panel Esquemas Innovadores para Desarrollar Obra Pública en Tiempos de Escasez. Los esperamos mañana en el conversatorio Servicios Públicos en la Nueva Normalidad, el cual estará moderado por Denise Kenneth, director de Proyectos de Ciudades, Transporte e Industria Sustentable de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
desarrollo en infraestructura es motor de la economía. Alinear los recursos técnicos, financieros y humanos no es tarea fácil. En Duomo te ayudamos a transformar una idea de proyecto en una obra. A través de nuestros servicios de estructuración de proyectos público-privados, como son las asociaciones público-privadas o APPs, los proyectos de prestación de servicios y las concesiones. Arrendamientos puros y financieros para el equipamiento de obra, revisión de áreas de oportunidad en las finanzas, propuestas y alternativas de financiamiento, bajo una metodología de gobernanza que permite la convergencia entre el sector público, el sector privado, la academia y, por supuesto, la sociedad. Para más información, búscanos en Duomo Brunel,